Gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, Fran. Bueno, hola, buenas tardes. Una alegría estar con ustedes. Saludos. gracias. Gracias, Francisco. Bueno, vamos a empezar por esta investigación que hemos realizado. Y bueno, Alejandro Saya, somos con él el nodo local de este equipo, así que... Empezamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar. Les queremos contar en qué marco se inscribe esta investigación, este proyecto cuyos resultados les queremos compartir hoy con ustedes. Junto con Marcela, junto con Francisco Alvarelo, que es el director del proyecto, somos parte de una investigación que se llama Investigar en Red. Esta investigación que responde a esta pregunta, que es cómo se informan los estudiantes de periodismo y comunicación en las universidades argentinas, es fruto de un equipo de investigación en el que participamos 11 universidades de todo el país, desde la Universidad Nacional de Jujuy hasta la Universidad de Comahue, pasando por la Blas Pascal acá en Córdoba, por la Universidad Austral, por la Universidad de Salvador en Buenos Aires, por la Universidad Nacional de La Plata. Somos 11 universidades en total y conformamos este equipo de investigación interdisciplinario, interfacultades y sobre todo muy federal, 35 profes e investigadores de todas esas universidades. no sé si se puede ver la presentación que... Ahí está. Ahí está. Así Exacto. Podían ir viendo los datos. Justo de lo que estamos hablando, gracias. Este equipo en el que venimos trabajando desde finales del 2020 empezó esta investigación y al instante nos agarró la pandemia. Como recordarán, lo que en algún punto también redefinió la forma en que comenzamos a trabajar, y eso seguramente va a estar reflejado en los resultados que les vamos a estar presentando hoy. Para llevar adelante este proyecto trabajamos con 165 entrevistas. Esas entrevistas las hicimos a estudiantes de las distintas universidades que formamos parte de este proyecto, y a partir de esas entrevistas surgieron 5.000 citas sobre las que trabajamos en la fase cualitativa del proyecto. Este proyecto también tuvo una fase cuantitativa con encuestas en las que participaron, acá la tengo, gracias Marce, 1.938 personas que contestaron el formulario. Este trabajo de cómo se informan nuestros estudiantes tuvo que ver también con los consumos emergentes, con el uso de las redes sociales, con el uso de mensajería instantánea como WhatsApp, con la relación que tienen nuestros estudiantes con la desinformación o con la fake news. Y a partir del contexto de pandemia en el que empezamos a trabajar, también incluimos una sección dedicada a lo que tiene que ver con cursado online. De todos modos, lo que les queremos presentar ahora son los resultados que tienen que ver con cómo se informan a partir de los nuevos medios y de las nuevas tecnologías nuestros estudiantes. Así que Marce, ahí Fran, los dejo con eso. Perdón, bueno, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me reciben bien? Sí, perfecto, Francisco. Francisco nos dirigió perfecto. todo este equipo de 11 universidades, así que adelante. Bueno, muchas gracias. Una alegría compartir este espacio de FOPEA tan importante y con esta particularidad de estar desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires. Así que gracias por la posibilidad. Un poquito lo que decían Ale y Marcela, lo que les vamos a presentar son algunos resultados de la encuesta y también algunos inputs de las entrevistas de profundidad para que se dé una idea de qué estamos hablando. Nosotros hicimos correr esta encuesta en universidades, las que mencionaron hace un ratito, y respondieron estos 1.938 estudiantes, de los cuales un 27% tiene más de 24 años de edad. La franja de 18 a 21 años representa la mitad de la muestra que respondió la encuesta, y el resto está por debajo de un 10%. Y
en cuanto al sexo autopercibido, el 71% se percibe como mujer, 28% como varón y 1% en términos no binarios. Esto como para que tengan una idea de quiénes son los que contestaron esta encuesta. En la fase cualitativa también entrevistamos a estudiantes de estas mismas casas de estudios, ¿no? Para que tengan una idea. Bueno, arrancamos, vamos entre los tres a ir presentando algunos de los resultados. Lo que observamos de manera bastante coherente con lo que viene pasando en otros estudios, como los de Reuters Institute y demás, es el predominio del smartphone como dispositivo de acceso a las noticias, ¿sí? Claramente, y como, digamos, en referencia a lo que es el acceso a noticias a través de computadoras, ya sea desktop, notebook o netbook, muy poco uso, prácticamente nulo de tablet, pero sobre todo el smartphone para acceder a las noticias. Y también, en cuanto a las preferencias, la principal elección de los estudiantes de comunicación y periodismo y carreras afines en la Argentina es a través de las redes sociales, ¿no? Utiliza habitualmente Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y también le podemos sumar, que es algo que después nosotros desagregamos dentro de la investigación, el uso informativo de WhatsApp, ¿no? Y si sumamos WhatsApp y Telegram, el porcentaje asciende al 39%. Entonces, la principal medio de acceso a las noticias son el dispositivo del smartphone y las redes sociales como medio. Y luego le preparamos una pequeña muestra por red social, cómo consideran ellos. Y aquí les compartimos algunos resultados de las entrevistas, que las entrevistas en profundidad nos dan el cómo y el por qué, una explicación más en profundidad, más interesante para entender las motivaciones de los estudiantes para estas elecciones. Y ahí vemos, ¿no?, qué significa Twitter, ¿no? Twitter es, digamos, una de las principales fuentes de noticias, la principal que eligen los estudiantes de comunicación de Argentina. Me permite ver noticias que son más del momento, ¿no? Aparece el tema del último momento, el breaking news, la noticia en proceso trasladada a Twitter. Hay una valoración de Twitter como el diario de la mañana, dice esta joven acá, Zoe. Dice aquí también Paula, me gusta enterarme, ir al sitio web, ver bien el desarrollo de las noticias, pero me entero generalmente primero por Twitter, ¿no? Y veo que el tema es tendencia, después entro al sitio. Entonces se dan estos cruces entre el primer acceso a través de Twitter, como dice acá, la puerta de entrada, y luego la necesidad de ir quizás a los medios tradicionales a chequear o a seguir profundizando en la información, ¿no? Twitter como actualidad en proceso, Twitter como una función editora y curadora, ¿no? A través de elementos como las listas, los hashtags, las tendencias, ¿no? Y de algún modo lo usan como para tener un termómetro social del momento, ¿no? Bueno, vamos a Instagram, ¿no? Que también una de las cosas que nos llamó la atención en la investigación es la relevancia que tiene Instagram como fuente de información para los estudiantes, ¿no? Nosotros en la investigación también abordamos el tema de las prácticas de estudio, que no vamos a presentar aquí, pero en las prácticas de información tuvo mucha relevancia Instagram, ¿no? Acá, por ejemplo, Ramiro dice, suele ser más a la mañana, cuando suben más historias o se acumulan de la noche. Si encuentro una noticia que me interese, la abro y la leo, ¿no? O sea, es el primer acceso a la noticia. Acá Guada dice algo similar, ¿no? Y algo parecido a lo que sucedía antes con Twitter. Ven en Instagram algo que les llame la atención y después van a otros sitios a profundizar, ¿no? Una noticia cortita, videos cortos, tenés que después que entrar al link, ¿no? Esa es un poco la función de Instagram en este sentido. Principal fuente de información para gran parte de la población relevada. Como ventaja se destaca la brevedad, ¿no? Los resúmenes, los temas de agenda, formatos textuales cortos. Después de esto le doy el paso a mis compañeros. Un poco queríamos también complejizar estos resultados que venimos compartiendo, porque uno podría pensar, bueno, son las redes sociales la única fuente de información, la principal, y dónde quedan los medios, ¿no? Pero fíjense que las principales cuentas que siguen los estudiantes de comunicación de Argentina son cuentas de medios y de periodistas, ¿sí? Como para también tener presente esto, ¿no? En muchos casos nos llamaba la atención, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, donde para nosotros, los jóvenes del área metropolitana, Buenos Aires y demás, Facebook no es un medio que estén usando. En Jujuy es el principal medio de acceso a la información. Y en Facebook siguen los perfiles de los medios tradicionales que tienen en Facebook, ¿no? Y así se informan. O sea que se da este cruce entre
las redes sociales como acceso, pero es para ir a los medios y a los periodistas. Así que le paso a mis compañeros. Bueno, muchas gracias. Hemos visto que es, y no es sorpresa para nadie, porque así ya lo revelan todos los estudios sobre cómo nos informamos en todo el mundo en general, la tendencia es hacerlo principalmente a través de las redes sociales, eso no es una sorpresa, pero era interesante observar en las entrevistas que hacíamos cuáles eran los testimonios, las experiencias que nos compartían de por qué eligen informarse en redes sociales. Y entonces emergen cuestiones que son interesantes de ver para todo tipo de medios y para periodistas. Un aspecto que aparece que la noticia no es buscada, es incidental. La noticia les aparece. No hay una búsqueda específica, sino que sucede mientras están en las redes haciendo otras cosas. Entonces aparece este consumo mixturado, con rutinas, o sea, mixturado entre el consumo de información y rutinas que son propias del ocio, de la socialización y del entretenimiento, como vamos a ver después en algunos testimonios que cuentan de cómo encuentran esta información que no estaban buscando, que era inesperada en YouTube, por ejemplo. Es interesante ver lo que describen, así que ya lo vamos a ir viendo. Pero una cuestión que valoran es ese paneo informativo que otorgan las redes, que tiene que ver con la rapidez, con la instantaneidad, que es tan propia de esa cultura snack de la que habla Scolari. El aspecto de la legibilidad, del diseño de la aplicación y de las cuentas de las redes sociales es también un factor por el cual los y las estudiantes de comunicación eligen este medio. Es atractivo, sí, pero también es fácil de leer. Esa es la legibilidad. Y hay una cuestión más. En la enorme mar de información que están buscando, o no están buscando, pero están encontrando, confían este rol de editor y de ser curador a las redes, porque las redes funcionan a través de sus alertas, a través de las notificaciones, en definitiva, a través de los algoritmos, les hacen un filtro y una selección que facilita la tarea. Entonces, aquí me parece que es interesante plantearse, periodistas que están aquí también, o quienes somos docentes para periodismo, a quién se le confía ese rol de curador, quién elige por mí cuál es la información que quiero tener. Y entonces tenemos que constituirnos seguramente en una fuente confiable para poder tener ese acceso. Y es así que los algoritmos se conforman en un nuevo gatekeeper, ¿no? Ese rol que tenían antes, todavía tienen, editores de medios tradicionales, hoy nos lo cumplen los algoritmos, que son quienes editan para mí lo que estoy buscando, lo que me gusta consumir. Y en función, Marcela, también de lo que decías, los tiempos en los que se lo hace, lo que observamos en muchas de las entrevistas también, que es una actividad que se hace temprano a la mañana, por ejemplo, en el que muchos y muchas de las estudiantes nos decían que apenas se despiertan en la cama misma, agarran el celular y empiezan a scrollear y ven Twitter y ven Instagram. Es ese primer contacto que tienen con las noticias, con la realidad, y a partir de ahí se dan un pantallazo, como antes, y muchos nos hacían esa analogía, lo hacían al leer el diario o al ver un noticiero, y a partir de ahí decidían cuáles eran las noticias más importantes y hacían un clic y profundizaban en alguna en el caso de que lo consideraran necesario. Y a partir de ahí seguían el día. Así es. Pasamos a esa. Acá les dejo un poco para que vayan leyendo algún testimonio o varios de ellos para ir identificando cuestiones que nos parecían interesantes de destacar. Tiene que ver también con esto que mencionaba Alejandro y antes Francisco cuando contó un poco cuál era, qué encontraban en cada una de esas dos redes, Twitter e Instagram, que son las dos principales que estos grupos utilizan, ¿no? Acá nos dicen que cuando lees, siento que cuando lees un medio hay también muchos periodistas por fuera del medio que tienen otra mirada, un trabajo más profundo. Entonces, la personalización, el descubrir y valorar lo que una persona, un periodista, una persona que oficia este rol, esta función, esa importancia que tienen para ellos y que la empiezan a descubrir. Antes no, ahora están en las redes y tienen su cuenta.
Después acá se nombra, ¿no?, el resaltador o Filonews, evidentemente esto lo dijo alguien de Córdoba, una cordobesa sobre todo. Bueno, esto de son personas de mi edad que me hablan. Y también lo dice, esto más abajo, Guillermina de 21 años, fíjense, Filonews está lanzando informes especiales, es decir, Filonews que tiene todo distinto tipo de material, informes especiales, documentales que también interesan. Me gusta porque quienes transmiten esas historias y esos informes son gente más o menos de nuestra edad, ¿no? Eso se valora también. El Twitter te enterás al momento de lo que está pasando, en la tendencia, otro aspecto que se valora. Y esta posibilidad de seguir y de elegir on demand, ¿no?, y hacerse su propio medio, que refiere ahí Santiago, que en ese momento tenía 20 años. Cuentas de políticos, cuentas de medios, todo el espectro de la derecha y de la izquierda, como una manera de hacerse su propio newsletter, por así decir, a partir del Twitter. Entonces, Twitter es una puerta de entrada donde cada uno se fabrica su medio. Este aspecto de la autonomía, del on-demand, es muy importante en este sentido. Acá estoy viendo a algunos informantes. Bien. Fran, vos no estás viendo, pero acá tenemos en el auditorio algunos estudiantes que han participado de la muestra. Un aspecto interesante es este concepto de post-broadcasting que está allí abajo destacado. José Luis Fernández, un semiólogo argentino, habla mucho de esto, para decir, bueno, el broadcasting, este flujo de información unidireccional que viene desde los grandes medios hacia la audiencia, no ha desaparecido, tardará en desaparecer si es que desaparece, dice Fernández, ¿no? Las noticias se consumen en las redes sociales, pero lo que se busca allí preferentemente son los medios, los grandes medios tradicionales. De hecho, en las entrevistas, en los testimonios nos decían, sí, me busco lo que me gusta, me llega lo que me llega, pero cuando quiero saber algo voy a corroborarlo a esos medios, ¿no? Entonces, este post-broadcasting es este concepto que hace referencia a un flujo como bidireccional, ¿no? Los medios tradicionales, por así decir, que son aquellos que no son nativos digitales, que nacieron broadcasting, que tienen una audiencia generalista, nos llevan desde ellos a las redes, y las redes también llevan a esos medios. Y acá vemos un testimonio donde lo resume, ¿no? Y con respecto a, hemos visto en un gráfico anterior que los medios tradicionales no son la principal fuente o el principal lugar donde encuentran la información, pero tienen un lugar allí. Y dentro de ese lugar hay más del 50% de las personas que admiten estar siguiendo los medios tradicionales. Entre ellos, ahí ven en esa nube que hemos hecho cuáles son los más seguidos, los más buscados. Infobae, el que más, La Nación, Clarín, Página 12, TN, C5N, y de allí hacia abajo los otros que encuentran allí son como los más referidos en todas las entrevistas que realizamos y encuestas. Marcela, ¿me dejás agregar algo? Por su. No, un dato importante que como dijimos al comienzo, este estudio se hizo en 2020-2021. Entonces, esta tercera opción que aparece en el gráfico, solo cuando otras personas de mi entorno lo hacen, consumen medios tradicionales, tiene que ver con una dinámica particular de la pandemia, que es que los estudiantes estaban en las casas de sus padres, muchos de los que en un momento normal estarían en la ciudad donde están estudiando, y entonces comenzaron a consumir medios tradicionales en mayor medida por ese hecho, porque los medios tradicionales, así los llamamos, ¿no?, o los medios previos, bueno, podemos discutir eso, ¿no?, son medios de consumo colectivo en el hogar, digamos, ¿no?, sobre todo la televisión, ¿no? El diario papel ha dejado prácticamente, no aparece en la encuesta, ¿no?, pero sí consumen esto los jóvenes cuando están en su casa porque alguien lo está mirando. O sea que también ahí hubo un elemento que nos preguntamos justamente hoy a la mañana, ¿qué será luego, cuando volvamos a cierta normalidad, qué pasará con esto? Si este consumo ya no tendrá lugar por el hecho de que ya no estén conviviendo con sus padres en su casa por efecto del aislamiento, ¿no? Sí, es verdad, es re importante. Hubo gente que en la información nos dijo que como que había descubierto los noticieros, ¿no?
porque bueno, la madre o el padre siempre lo miraban, entonces ahora estoy en casa, en la pandemia, en el momento de aislamiento, bueno, empezaron a ver el noticiero y a encontrar una cosa que a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque apareció en entrevistas que hice yo, que valoraron el noticiero, justamente esa función curadora, porque esto que contaba Ale, a la mañana veo todo, las redes, hago un paneo, pero no sé quién me dijo qué. O sea, aunque yo haya visto la red del 12, la red de La Voz del Interior, la que fuere, la persona nos pasa, no sabemos dónde lo leímos. Me acuerdo si esta información la vi en el 12 o en la cuenta de Twitter de una persona, de un periodista, de un medio, no me acuerdo, o la vi en Tendencias. Cuando veían el noticiero, y esto fue muy gráfico, me ordenó los temas, el listado de los temas, o sea, la agenda y la prioridad. Entonces, esa función como curadora de alguna manera la descubren ahí, y si no la descubren en los medios tradicionales, igualmente es una búsqueda, es una necesidad que aparece de ir a ver las tendencias, de ir a, los alertas. Y relacionado con eso, exacto, esa función ordenadora y también la función legitimadora. Digamos, después de haber visto redes todo el día, apelar al noticiero sabiendo que eso le da legitimidad a la noticia, sabiendo de que lo que se dice para los estudiantes, para los adolescentes, para los jóvenes, es cierto, digamos, es la realidad. Y también nos llamó la atención porque apareció en muchos testimonios y en distintos, tanto en Jujuy, en Comahue, en La Plata, esta necesidad de apelar a los medios tradicionales y encontrar ellos un equilibrio entre los medios tradicionales. Entonces, surgían varios testimonios que nos decían, bueno, cuando tengo dudas con una noticia, voy a Clarín y voy a Página, porque sé que están las dos caras de la moneda, digamos, ¿no? Salía mucho esa misma expresión en distintos testimonios, ¿no? Como esa necesidad de ir al medio tradicional por una cuestión de ordenamiento, de legitimidad, y por último también de encontrar el equilibrio entre medios que ellos perciben como distintos o con ideologías diferentes. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una muestra hecha por estudiantes de comunicación y periodismo, ¿no? Eso creo que es un factor importante por lo que menciona Alejandro, de ir buscando la diversidad de fuentes y demás. Pero bueno, es importante. No sé, Francisco, si antes de pasar a lo siguiente vos querías agregar algo, porque... ¿No? Bueno. Avanzamos. También de los medios, digamos, los medios regionales y los medios alternativos. Eso también lo fuimos viendo a partir, y lo que tuvo y lo que tiene, pues está en curso todavía la investigación y va a tener otras etapas, es la pluralidad y el hecho de que es federal. Entonces, tenemos testimonios de estudiantes de todo el país, como les decíamos. Y se revalorizó y mucho también a partir de la pandemia, hay que ver también si eso se sigue sosteniendo en la pospandemia, los medios regionales, el hecho de volver al diario o al medio de Río Cuarto, al diario o al medio de Pehuajó, de distintas localidades de donde los estudiantes y las estudiantes eran originarios y tuvieron que regresar en función de la pandemia. Entonces esa revalorización del medio regional también se dio a partir de ese contexto y se vio reflejado también a partir de que se empezaron a seguir esas cuentas de medios regionales porque las veían reconocibles, veían que les hablaban de lo que pasaba en ese contexto más inmediato. ¿De los alternativos no querés contar nada más? Bueno. Bien, sí. Uno de los temas que también estuvimos indagando, cuáles eran los criterios para seguir distintos medios, ¿no? Algo decíamos antes de la posibilidad que da lo digital de ir de un extremo al otro, digamos, del arco ideológico en los distintos medios que leen, de no querer quedarse con una sola campana, una sola mirada, pero también hay otros elementos que, digamos, de primera vista parecen menores, pero que son muy importantes, que son influyentes o son decisivos en dónde van a buscar las noticias. Y esto tiene que ver con, por un lado, la fidelidad de marca, ¿no? La fidelidad de la marca. Aún en lo digital hay un traslado de la marca de los medios tradicionales a sus aplicaciones digitales, sobre todo cuando eligen leer en aplicaciones de noticias o sitios de noticias con las versiones responsive en sus móviles.
la orientación ideológica, pero también hay otros elementos que hacen al tipo de consumo que se desarrolla en las pantallas, que es un consumo mucho más fragmentado, rápido, salpicado, ¿no? Que tiene que ver con el factor tiempo, el tiempo disponible, el momento en el que están, y también el diseño y la estética, ¿no? Que también es algo que uno tal vez tiende a desvalorar, ¿no? De cómo se presenta lo que es el diseño centrado en el usuario, cómo está concebida la aplicación de dicho medio para ser leída, ¿no? Acá recogemos algunos testimonios, ¿no? Esta idea de una lectura transversal de las noticias, ¿no? Como decía antes, la necesidad de contrastar, dice este chico Santiago, no me siento representado por ningún medio, ¿no? No lo he encontrado aún, entonces, bueno, esta idea de la transversalidad. Por otro lado, la lectura fiel, como decía, que se traslada de lo tradicional, ¿no? Al consumo, las coincidencias ideológicas, ¿no? Como aparece acá este testimonio, y también, fíjense, en este caso, Valentín dice, usaba mucho la aplicación de TN, pero no por TN, sino porque me gustaba el diseño de la aplicación. Fíjense cómo a veces el diseño pasa a tener una relevancia mayor que la cuestión ideológica o de agenda que maneje ese medio, ¿no? El hecho de que sean una sola columna, que sea fácil de navegar, el tamaño del titulado, la presencia de fotos, o sea, ya cuando el diseño busca ser un poco más complicado en una pantalla pequeña como la del smartphone, tiende a no tener buena acogida de parte de los estudiantes. Ahora Marce. Sí, bueno, una cuestión que se concluye prácticamente y que tiene que ver con lo que viene, cuáles son estos nuevos consumos que estamos viendo, es a mis tiempos, ¿no? Cuando quiero, donde quiero, con quién quiero, y si ven TV, la ven on demand, ¿no? Y esto también aparecía, la veo en Flow, YouTube, contenidos después de que pasaron en vivo, y tampoco ven tanta, ¿no? Pero bueno, si la ven, es on demand. Y nacen los consumos emergentes, que son estas nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, nuevas modalidades que tienen mucho que ver con esto de a mis tiempos, ¿no? Y de mi propia elección. Ahí en la siguiente diapositiva van a ver cuáles son, de nuevo, esos medios y plataformas por donde se informan habitualmente. Ya lo vimos al inicio, pero ahora segregado por edad. Como vimos antes, las redes sociales son el principal medio, pero ahí aparecen arriba, chiquito todavía, pero en crecimiento, dos que queremos destacar porque las destacaron en sus entrevistas, que son newsletters y podcast. Vuelvo, estamos hablando de estudiantes de comunicación y periodismo, ¿no? Pero lo digo por lo de los newsletters. Pero tienden a incrementarse con la edad. La franja donde más se consumen es a los 24 años, que sus valores máximos son el 7,24% de este grupo escucha podcast y casi 6 leen newsletters. Estos, entre otros, son los que hemos llamado medios emergentes y que nos proponemos estudiar en una nueva etapa de esta investigación. Veremos también que entre ellos vamos a considerar otros, como los memes y el uso del streaming, ¿no? Los memes lo ven como un tipo de abordaje que les interesa mucho, desde el humor. Yo creo que además de esto que declara el testimonio, son muy directos en sus mensajes, una forma bien interesante de comunicar, ¿no? Lo divertido. Es lo sintético, ¿no? También el meme como cristaliza en un golpe de vista muchísima información. Y bien favorecido también por el contexto de aislamiento fue de descubrir en muchos casos el streamers, como lo manifiesta Federico, que tiene 28 años, y dice, bueno, estuve buscando más información del COVID, en este caso, quería otra cosa, quería ver, o sea, en realidad quería ver otra cosa que no fuera siempre COVID, y buscando encuentra Twitch. Y ahí sí, lo que lo usaba antes para ver partidos, lo empecé a ver para buscar información, pero de otro tipo, ¿no? Que también lo que tiene Twitch es esta información de una fuente que yo elijo, ¿no? Con la que me conecto prácticamente del uno a uno, y que implica confianza y cercanía de esa fuente. Entonces ahí hay una cuestión para los medios como tales.
Bueno, estos son nuestros principales resultados. Y nada, muchas gracias y estamos siguiendo en esta línea de investigación, bueno, abordando cómo comprender mejor estas dinámicas. Fran, no sé si querés comentar de la investigación que sigue, me gustaría que si querés contar. Bueno, sí, bueno, gracias también por la atención. Sí, estamos muy entusiasmados con esta queremos más. Entonces, estamos cerrando, si Dios quiere, en la segunda parte del año vamos a estar publicando un informe bastante completo de toda la investigación, con estos resultados más ampliados y también lo vinculado con las prácticas de estudio, pero ya estamos embarcados en una segunda investigación vinculada con los contenidos medios, o el estudio de los medios emergentes, ¿no? Tratar de cómo reconceptualizar la idea de medio, ¿no? Los dos ejemplos que mencionaba recién Marcela, fíjense que tienen que ver con el humor y con el juego, ¿no? El meme vinculado con el humor, la parodia y demás, y en el caso de Twitch, una plataforma que sobre todo se hizo bastante masiva por el tema de los eSports, se lo llama ahora, pero antes eran gamers que transmitían mientras jugaban y hacían sus vivos y demás. Esas dos lógicas que aparentemente vienen por espacios fuera de los medios, por así decirlo, o del periodismo, se van cruzando cada vez más. Y por lo menos es la experiencia de los estudiantes de comunicación y periodismo, que son nuestra fuente nuestra base de estudio, ¿no? Así que en ese sentido vamos a seguir innovando. Así que muchas gracias por la invitación. Estas cosas que recordábamos de la pandemia. Bueno, gracias. No, mientras les pedimos si pueden poner la otra presentación. Ahí está. Bueno, ahora vamos a presentar una investigación que tiene conexión con la que recién presentaban los compañeros. Es una investigación que comenzamos hace un par de meses con Marcela y tiene que ver con la percepción de estudiantes de secundaria sobre... Bueno, sobre el rol del periodismo profesional y de los periodistas profesionales en la sociedad democrática, ¿no? Bueno, yo voy a contar el objetivo general de la investigación y cómo la estamos haciendo, y luego Marcela va a presentar los resultados que tenemos hasta ahora que tienen que ver con la provincia de Córdoba. El objetivo general de la investigación es conocer la percepción de los y las adolescentes sobre para qué existe el periodismo profesional en la sociedad democrática en tiempos de redes sociales, en tiempos de comunicación directa y bueno, todo lo que hemos venido hablando en este congreso. Y también estamos indagando sobre la credibilidad de los periodistas profesionales. Lo que estamos haciendo es trabajando con una investigación que en el mundo académico llamamos combinada, que tiene una instancia específica de recolección de datos empíricos, comúnmente llamados encuestas, y en una segunda instancia sí pasando a focus group y a entrevistas personales. Lo que vamos a presentar ahora, lo que Marcela va a contar, son algunas consideraciones y ya resultados que tenemos de estudiantes de la provincia de Córdoba. Sí, bueno, nos pareció interesante conectar con qué pasan los estudiantes secundarios porque nosotros advertimos que hay un problema para el periodismo. O sea, no solo es la falta de lectura o de interés por los medios, lo que más preocupa es un desinterés por la información, una desconexión. Entonces, ir a ver qué pasa allí y encontrarse cosas muy interesantes, muy positivas también, y sobre todo porque ese es el terreno donde queremos trabajar, conectando con lo anterior. La investigación anterior tiene un propósito también, obtener un insumo para poder desde las universidades también saber cómo implementar mejoras y cómo trabajar nosotros también con los medios, con nuestros socios. Bueno, sabemos por diversas investigaciones que, igual que vimos recién, esta preferencia que aparece ya, que la hemos visto, de informarse por las redes sociales. Ver también
nosotros buscamos aproximarnos a conocer en qué medida estos cambios en la forma de consumo de los adolescentes y las adolescentes inciden en su forma de percibir la información, cómo perciben el periodismo, cómo perciben a los periodistas. No sé si Bueno, esto tiene un contexto porque también estamos preguntando por la credibilidad del periodismo profesional. Una de las cosas interesantes que puede salir de esta investigación es analizar específicamente el público de los estudiantes secundarios en comparación con la credibilidad general del periodismo profesional en la Argentina. En la Universidad de San Isidro, la universidad donde yo trabajo, existe un auditorio de opinión pública y ahí venimos midiendo sistemáticamente la credibilidad del periodismo. Estos son los datos del año pasado. Tenemos ahora los datos de 2022, que los vamos a estar publicando la semana que viene, pero si ustedes ven esta curva, pueden observar cómo la confianza pública de la sociedad en el periodismo profesional ha ido cayendo desde una media de casi el 50% en el año 2006 a un poco menos de 30% en el año 2021. Pero si hacemos una comparación con el resto de los países de la región, vemos que Argentina es un país en donde con estos 27.8% de credibilidad del periodismo, o sea, menos del 30%, en todo el ranking de los países de la región, solo El Salvador tiene una sociedad que confía menos en su periodismo profesional. Esto quiere decir que hay un problema. Hay un problema con la credibilidad del periodismo profesional en la Argentina en términos generales. Como anticipo, puedo decir que este año 2022, de alguna manera, la buena noticia es que no sigue cayendo, ¿no? Esto medio como dan los datos de inflación, ¿no? Bueno, no sigue cayendo la credibilidad más abajo de donde está, ¿no? La media regional es 44 puntos, Argentina tiene 27, quiere decir que tenemos un diferencial respecto de la región de, bueno, más de 16 puntos, ¿no? Y a mí me pareció interesante esta comparación con los países de la región. Por ejemplo, Uruguay tiene 50% de credibilidad en su periodismo, Paraguay 60%, Brasil 47%, Argentina solo 27%. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estamos buscando en esta investigación es focalizar en el público de los estudiantes secundarios, ¿no? Bueno, y ahí ya vamos a mostrar algunos resultados preliminares de la provincia de Córdoba. Sí, por ahora empezamos con estas escuelas, como decía Jero. Hace 2 meses que hemos empezado, por eso no la presentamos con carácter de investigación, es un anticipo, una aproximación, una exploración inicial. Pero bueno, ven que contundentemente hay un sí, que me informo de lo que pasa en la actualidad y que consideran importante estar informados. Hay una valoración positiva. Luego entraremos en las siguientes fases de la investigación a ver a qué consideran informarse, de qué se informan, cuáles son los temas, ¿no? Y, por supuesto, los medios que utilizan principalmente para informarse, claramente, ya ven, las redes sociales. Y bueno, aparece un segundo lugar para televisión y medios de comunicación digitales, que serían los portales propios o las aplicaciones de los medios. Ahora, fíjense, la relación entre esa información y la confianza que le dan a el anterior. ¿Cuál te parece el más confiable? No sé. El 35%, casi 36%, ¿no? Y bueno, de las redes sociales, que es el que más miran, sin embargo, tiene un índice de confianza del 11%. O sea, eso me parece que es importante, decir, bueno, no confío y ¿por qué no busco información? ¿Qué importancia o no importancia le estoy dando a este elemento, a estar informado? Y bueno, aquí pueden ver sobre qué temas les interesa informarse. Estos son temas que propusimos nosotros en la encuesta, después había otros para que ellos sumaran y no los hemos sumado, no eran relevantes en este momento porque era una respuesta por tema, muy disímiles, pero bueno, dentro de los temas convencionales, digamos, este es el orden en el que aparecen. Tampoco hay mucha sorpresa, ¿no?, en este sentido. No. Después preguntamos específicamente sobre el periodismo como institución, ¿no? Si le parece una institución confiable.
Bueno, ahí cuando uno no se pone a analizar o no hace una pregunta respecto de si es la televisión, si es la radio, el tipo de información, acá hay un dato que es muy interesante porque muestra que la idea de periodismo profesional como un intangible, como un abstracto, como una categoría despojada de lo cotidiano, aparece como una institución importante, ¿no? 7 de cada 10 chicos y chicas de la escuela secundaria dicen, sí, el periodismo profesional, sí, es importante. Me parece confiable. Ahora, cuando uno después pregunta cómo se informan, dónde se informan, a quién le creen o no le creen, eso se derrumba. Y es ahí donde reside la esperanza del periodismo profesional. Quiere decir que hay tierra fértil para avanzar, ¿no? Después, fíjense la frase que proponíamos, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo estaban de cuando leen o escuchan una información en los medios? En general pienso que es verdadera. Dice que están poco de acuerdo el 50% y nada de acuerdo, bueno, es un poquito menos de 8%, o sea, en total da más o menos cerca del 60% no está de acuerdo en que cuando lee o escucha una información en los medios piensa que es verdadera. Quiere decir que ahí habría una contradicción entre la institución periodística y lo que pasa con los y las periodistas profesionales. Me parece que esto es una de las vueltas más interesantes que tiene el estudio para avanzar. Eso, va a ser interesante empezar a profundizar e indagar qué pasa allí y cómo enfrentamos eso, ¿no? Estas otras frases, fíjense también el resultado que arroja. Al informar, los medios de comunicación buscan influir en la opinión del público de acuerdo a propios intereses. Están de acuerdo y muy de acuerdo, fíjense la cantidad de gente, ¿no? De la población encuestada. 53 más 22, ¿no? Estamos hablando de 75%, ¿sí? Sí, más o menos. Que un poco más, que piensan efectivamente que buscan influir. Los periodistas cumplen un rol fundamental para descubrir la verdad. Bueno, fíjense también que hay un de acuerdo interesante de casi 40% y un poco de acuerdo que supera un poquito ese nivel. Pero bueno, esto mismo que planteaba Jerónimo de una cierta contradicción o no sé si una contradicción, conviven estas dos ideas y hay una duda, una vacilación que indagaremos. Bien, y ante la pregunta si el periodismo es fundamental para defender la democracia, si sumamos todas las opciones del acuerdo, digamos, vamos a ver que hay una amplia mayoría. Nuevamente, ahí reside otra vez la esperanza de una recuperación de la credibilidad del periodismo profesional como herramienta también para luchar contra la desinformación, ¿no? Que es otro tema que sobrevuela todas estas investigaciones, ¿no? Porque si ahí nosotros hacemos la suma, nos da que casi el 80% más o menos dice que el periodismo es fundamental para defender la democracia, ¿no? Entonces, si el periodismo es fundamental para defender la democracia, quiere decir que hay tierra fértil para ocupar ese espacio, que si no lo ocupa el periodismo profesional, ese espacio informativo lo terminan ocupando o lo termina ocupando la circulación por las carreteras que hoy son las redes sociales de información falsa o no falsa, pero producida por un sistema que no es el del periodismo profesional. Bueno, y ahí nos parece que es interesante, y esto por la proximidad que he tenido para poder hacer esta encuesta con los colegios de Córdoba, el interés que hay en que trabajemos juntos esto. Me parece que eso es muy auspicioso. Recordemos que la misión del nivel secundario, de la escuela secundaria, es formar ciudadanos, y creo que en este sentido entender qué es ser ciudadano, cómo comportarse cívicamente en una democracia, cómo la información tiene que ver con eso, es una necesidad que se está revelando y que el personal directivo de los colegios está necesitando también esta ayuda, y creo que es un buen nexo desde las universidades, pero también desde los medios, colaborar con eso. Así que creo que también es interesante pensar las perspectivas que esto puede tener. Pero bueno, acá estamos todos desde las universidades con nuestras investigaciones para buscar estas salidas en conjunto y dispuestos para escucharlos. Y no sé si quieren
Pregunta, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para este tipo de investigaciones? Bueno, yo diría que hay dos fases centralmente. Hay una fase que es lo que llamamos nosotros de tipo cuantitativa, que depende del tipo de investigación, uno puede utilizar herramientas, a mí me gusta llamarle del tipo Google Form. Digo eso porque todos más o menos entendemos qué es, ¿no? Cuando uno quiere hacer una investigación con carácter científico, lo que hace es tener algunos mecanismos de seguridad para saber que quien responde no puede responder más de una vez, que un robot no puede responder 50 encuestas al mismo tiempo. Entonces hay distintas herramientas o dispositivos que se utilizan para ese tipo de encuestas de tipo cuantitativo. Y después las investigaciones, les voy a pasar a ellos para que cuenten sobre la primera parte de la investigación, pero después aparecen formatos cualitativos en donde puede haber desde entrevista directa hasta focus group, donde participan varias personas con algunos disparadores y los conceptos que van apareciendo allí son luego sistematizados por los investigadores. Y no sé si utilizaron algunos otros dispositivos ustedes. Sí, nosotros en el caso de lo cuantitativo utilizamos un formulario autoadministrado con el software Question Pro. Entonces a partir de ahí se logró la muestra y tuvimos la fase cualitativa que implicó entrevistas en profundidad con un cuestionario que diseñamos entre todo el equipo y con entrevistas que tuvieron una duración aproximada de entre 30 y 45 minutos, en el que pudimos profundizar algunos temas. Déjame agregar algo. Para analizar las entrevistas usamos el software Atlas T, que es un software que se usa para análisis de datos cualitativos, que permite lidiar con gran cantidad de textos y hacer análisis. Recién Alejandro, cuando mencionaba las 5.000 citas, eran fragmentos de las entrevistas que las fuimos agrupando en códigos y esos códigos después los fuimos analizando y como en el equipo somos 11 universidades, distribuimos en las 11 universidades 1 o 2 códigos para hacer el análisis y después los unificamos, digamos, terminamos esa etapa y justamente vamos a publicar los resultados con el análisis de todas las universidades sobre los códigos que son lo que respondieron los estudiantes en la fase cualitativa. Luego lo que hicimos finalmente lo pusimos en diálogo con la fase cuantitativa. Entonces, en la presentación de resultados, como hicimos acá en el PowerPoint, vamos a dialogar lo que respondieron los estudiantes en la entrevista en profundidad con lo que salió luego en la encuesta, teniendo en cuenta, claro, que hubo un año de distancia entre una y otra, ¿no? Si yo tengo otra pregunta. Bueno, primero felicitaciones por el trabajo. La verdad es que está todo cambiando tan rápido que investigaciones como estas nos dan un poquito de luz de hacia dónde estamos yendo. Y en ese sentido, Marcela, me preguntaba, ¿cuál es el dato de la investigación de consumo de medios más inesperado, que más lo sorprendió, el dato que le llamó más la atención en función de lo que uno puede presuponer o hasta donde uno entiende cómo funcionan esas cosas? Y si uno proyecta ese dato y si uno lo expande o imagina que se acelere, ¿qué tendencias ven? Bueno, muy interesante. También pensaba. ¿Querés contar? Sí, lo que nos llamaba también la atención, ahí nos miramos con Marcela, nos acordamos de eso, WhatsApp, por ejemplo, y los sistemas de mensajería automática, que en este público no le ven legitimidad. Por ejemplo, lo que arrojaron las encuestas, que el 70% de los entrevistados no confían en WhatsApp como fuente de información. Lo relacionan con cadenas, con mensajería instantánea, con pasarse información del día a día, pero cuando le llega una noticia por WhatsApp no la consideran válida, necesitan legitimarla por un medio tradicional o por la versión digital de un medio tradicional o por un medio más alternativo como puede ser Filonews, por ejemplo. Pero básicamente eso nos llamó mucho la atención, el hecho de que WhatsApp no está considerado como una fuente de información, y en el caso de los estudiantes de periodismo también surgía mucho la idea de la responsabilidad de los mismos estudiantes y estudiantes de marcar en los grupos a los que pertenecían cuando una noticia la percibían como falsa o inapropiada. Entonces sentían la necesidad al grupo de la familia, de los amigos, decir no, esto no es cierto, ir a la fuente y chequearlo y demás. Eso lo vimos como muy marcado en todas las entrevistas. Eso después también, que Francisco seguramente tiene mucho para aportar, pero
Esto que comenta él fue una sorpresa, pero al revés, digamos. O sea, la sorpresa hubiera sido encontrar que WhatsApp era un medio de información, que lo es, pero en el grupo en esta población, es decir, nosotros nos damos cuenta de que no. Entonces, hay un diferencial que hay que marcar, ¿no? La población con la que trabajábamos. Pienso que un aspecto que me llamó la atención, que tuvo que ver con el momento de la pandemia, fue esto de descubrir en los medios tradicionales esta posibilidad de ordenarse, que mencioné antes. En el mare magnum de la información confusa de las redes, en el medio confiable o tradicional, o el que ven mis padres, no sé qué, ahí encuentro un orden que más o menos me ayuda a saber cómo limpiar. Y la función editora que necesitan. O que buscan. Y otra cosa también que nos estamos acordando de lo que surgió, cómo hay medios tradicionales que en el contexto de la pandemia, hay que ver cómo eso después se va sosteniendo, reaparecieron y otros que fueron dejados de lado. Por ejemplo, la televisión, en el contexto de estar con la familia en la casa, tomó ese rol que por ahí había perdido en los estudiantes. Creemos también que fue muy del contexto. Y al mismo tiempo la radio, al no movilizarse, a no ir en el colectivo a la facultad, a no ir en el auto de un lugar a otro, ya perdió ese lugar que había ganado en este público, ¿no? Entonces esos medios tradicionales por ahí subieron y bajaron la escala de preferencias en función de ese contexto en el que estuvieron inmersos. Agrego algo a lo que preguntaba Chani. En el trabajo ya a nivel nacional, fuera de los estudiantes secundarios y fuera de los estudiantes de comunicación y periodismo, es muy llamativa cómo se va profundizando la curva de... nosotros preguntamos dos cosas centralmente. ¿A través de qué medio te informás y cuál te parece más confiable? Cuando uno va a mirar la segmentación del público, aparece lo obvio. Cuanto más joven es el público, más se informa a través de lo que podríamos denominar medios digitales. Pero eso, cuando uno mira, ¿y cuál te parece más confiable? Todavía más le parece más confiable al público joven los medios digitales que los tradicionales. O sea, no solo que los consumen más, sino que además les parecen más confiables. Con lo cual, me parece que es bastante evidente que a medida que el público el público joven va dejando de ser joven y vaya creciendo, es evidente que los medios digitales van a ir no solamente ganando audiencia, sino ganando también credibilidad, ¿no? Y eso es muy llamativo. Otra cosa que también se observa en el estudio general es, que es interesante también después estudiarlo en el público secundario especialmente, tiene que ver con lo que podríamos denominar cómo el nivel socioeducativo termina impactando en el tipo de credibilidad de los medios. Es a mayor nivel socioeducativo, mayor confianza en los medios digitales, ¿no? Son muchos datos, después prometo que esto lo ponemos disponible, ¿no? para masticarlo, pero digo, o sea, cuanto más educada está la población, más confía en los medios digitales, ¿no? Y viceversa. ¿Cómo? Yo quisiera agregar, perdón. Francisco. Sí, quería agregar un dato así también, nos vamos acordando de cosas que nos llamaron la atención de la investigación. Como nosotros indagamos sobre prácticas de información y de estudio, un dato que es notable es que así como la preferencia por el dispositivo principal para el acceso a las noticias es el smartphone para los jóvenes, la preferencia por el dispositivo principal para el estudio es la computadora. Prácticamente es así, inversamente proporcional, podríamos decir, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar a futuro cómo se va, si se puede decir, ¿no?, estabilizar el ecosistema en cuanto a las preferencias de los jóvenes por asociar dispositivos con prácticas de lectura, ¿no? Es decir, el smartphone con la lectura de la noticia y la computadora, sobre todo en el contexto de la pandemia, por lo que implicó la computadora como un dispositivo principal para el trabajo académico, el estudio, recibir las clases y demás, por el tamaño de la pantalla, el tamaño del teclado, la escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos parece importante, por eso la investigación creo que tiene mucho para aportar en eso, verlos en ecosistemas a estos consumos, ¿no? Es decir,
es como que se refuerzan entre unos y otros. Es como que el smartphone se estableció como el dispositivo principal de acceso a las noticias, ¿no? Y aún en este contexto de pandemia, donde había más consumo de medios tradicionales, ahora este contexto quizás va cambiando, entonces el smartphone va a seguir quizás fortaleciéndose como dispositivo principal, pero ¿qué va a pasar con los otros medios, ¿no? Como decía Alejandro, a no haber traslados, por ejemplo, para no escuchar la radio, aunque también, como esta es una investigación federal, hemos encontrado que en otras provincias del país la radio sigue siendo muy fuerte, igual que la televisión, ¿no? También eso depende mucho del contexto, no es lo mismo la realidad aquí en Ciudad de Buenos Aires, donde está la Universidad Austral, supongamos Pilar, o la Universidad del Salvador en Ciudad de Buenos Aires o alrededores, que lo que sucede en Córdoba, en Río Negro, en Jujuy, en Santa Fe, ¿no? Cambia bastante, pero es interesante ver cómo el cambio en el ambiente, digamos, por efecto de la pandemia, ha suscitado que la elección principal de los estudiantes sean unos dispositivos u otros para distintas prácticas, ¿no? Estoy pensando en algo más a partir de lo que me dejó pensando Chani, que yo veo que la valoración de la función o la necesidad de la función curadora que tiene el medio o la plataforma o las redes, la plataforma, pero también como una voluntad de incidir del on demand, ¿no? De ser de autocuradora, de que sea autocuradora. Si el GPS de redacción, por ejemplo, me ofrece un newsletter que ya es curador, allá adentro además me da la impresión a mí, porque me lo preguntaste y me quedé pensando, que además quisieran hacer como en Twitter, que pueden tiquear a cuáles cuentas seguir y hacerse su playlist, por así decir. Me da la impresión de que eso puede ser interesante. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Candela Ábalos, soy estudiante de periodismo de la Universidad La Fascal. Y nada, primero gracias por la exposición y quería comentarles que me llamó mucho la atención el dato de que los estudiantes, a pesar de, en su mayoría y por gran diferencia, consumir información por las redes sociales, aún así eran uno de los medios en los que menos confiaban. Entonces, nada, es una situación que me interpeló en carne propia porque lo veo en mí misma y en mis pares. Y nada, les quería preguntar qué consejos o qué criterios nos podían compartir para pararnos frente a la desinformación, ¿no? O sea, qué criterios para distinguir qué noticias tienen un valor informativo objetivo. Hay una serie de herramientas específicas para detectar procesos de desinformación o casos de desinformación, información intencionadamente errónea, difundida, viralizada. Hay algunas que son bastante conocidas, que son las plataformas de verificación de datos. La más conocida y reconocida, yo diría seguramente de Latinoamérica, es Chequeado, pero bueno, hay otras, ¿no? Y después hay algunas herramientas, por ejemplo, el propio Google ofrece algunas y hay otras que te permiten introducir algunas palabras clave o el nombre del autor o una foto o un video de la noticia en la que vos sospechás que no es real y te hace todo un trabajo de verificación y que te da, o bien si es una foto, mira cuando a veces se quiere viralizar algún proceso de desinformación en el cual dice no hubo nadie o hubo mucha gente en una marcha de no sé qué y se ve una foto que hay un montón de gente. Bueno, vos podés agarrar esa foto, la ponés en una herramienta de verificación y Google te busca esa misma foto en otro lugar y si la detecta te va a decir que esa foto en realidad es de no sé qué. Hubo un caso muy conocido en la pandemia que decía hay gente durmiendo en los hospitales en la calle y era de un hospital de Turquía, una cosa por el estilo. Bueno, hay algunas herramientas específicas que se pueden encontrar en la red etcétera. Pero después hay otra parte que tiene que ver, me parece a mí, con lo que podemos hacer las universidades, los colegios, las instituciones educativas, FOPEA, otro tipo de instituciones, que es la capacitación permanente a la sociedad civil, a la ciudadanía, respecto de cuándo se dan los procesos de desinformación, cuál es su naturaleza, cuál es su característica, y también sobre las herramientas específicas para combatirlo. O sea, yo lo que diría es que es un trabajo mancomunado y complejo porque las carreteras se multiplican, la velocidad de circulación
de los procesos de desinformación son cada vez más intensos, digamos, y hay algunas herramientas que utilizan quienes quieren llevar adelante estos procesos que son muy difíciles de combatir. WhatsApp es una de ellas, por ejemplo, ¿no? O sea, mi papá reenvía todo lo que le aparece por WhatsApp, todo, ¿no? Van a cerrar para siempre las escuelas, se va a acabar la carne en la Argentina, no va a llover nunca más y nos vamos a morir todos por la seca. Mirá, el tipo pasa todo, ¿no? Entonces yo le digo, mirá, es en México, no, mirá, no va a dejar de llover. Ahora, no puedo hacer todo eso con tipo como mi papá todos los días. Entonces, me parece que tiene que ver con una toma de conciencia más abarcativa, en donde hay protagonistas principales, que son las instituciones educativas, los foros de periodismo, etcétera, y después la propia sociedad civil. O sea, yo creo que no hay un consejo para que una persona haga, sino que me parece que es una cosa más colectiva. ¿Por qué los chicos quieren estudiar periodismo, Ori? Yo te preguntaría por qué los chicos no quieren estudiar periodismo. No tengo la respuesta medida. Sí, justamente esta investigación en la que me he metido con Jerónimo tiene que ver con eso, con ir a ver qué ¿Ha bajado mucho entonces la inscripción? Baja, sí, en todas las instituciones, es una conversación compartida y el temor de qué voy a trabajar, ¿no? Lo bueno es encontrar que se trata de un perfil convencido, apasionado, entusiasmado. Aquí tenemos algunos egresados o recién egresadas que trabajan como periodistas, tienen esa convicción, ¿no? Pero es claro, como para todos los periodistas que están aquí, que hay dificultades, pero bueno, ensayando otro tipo de, más que ensayando, encontrando donde quieren estar, hablando de lo que quieren hablar, a los públicos a los que quieren dirigirse y buscando emprender en esos aspectos, y esas son las herramientas con las que trabajamos en la Universidad Blas Pascal. ¿En las otras universidades pasa lo mismo? Nosotros no tenemos una carrera de periodismo, sino de comunicación social. Lo que sí nos pasa, no nos ha bajado la inscripción, pero sí que, no sé, de cada 20 que viene, uno te dice que quiere ser periodista. Cuando yo estudiaba hace muchos años, el 90 y pico % de los que estábamos en el aula queríamos ser periodistas. Era una cuestión mucho más vocacional. Soñábamos, yo por ejemplo, no sé, primero soñé con ser periodista deportivo, después quería ser corresponsal de guerra, como quería hacer toda y bueno, nada, terminé en el mundo académico, pero amo el periodismo. Ahora bien, hoy en los estudiantes se observa que la comunicación tiene una gran potencia del mercado laboral, pero hay una cuestión compleja específicamente para el mundo periodístico. Entonces yo creo que hay un desafío que es tender un puente entre lo que podríamos denominar comunicación digital, institucional y cualquier tecnológica, todas esas vetas, con el periodismo, ¿no? Hay puentes ahí a trazar y los graduados de estas carreras pueden, digamos, generar sus propios espacios. Y una cosa más sobre esto, que yo lo que le diría es, cuando estudiamos nosotros, nuestro máximo sueño era que te contrate el Diario de la Nación, no sé, Clarín, o te tenía que contratar un medio de comunicación. Yo, no sé, tuve mucha suerte y justo me contrató una radio, que era una de las 2, 3 más escuchadas de Buenos Aires, el día que me recibí. Pero eso ¿a cuánta gente le pasa? Casi nadie, digamos, ¿no? Pero el sueño era que te contrate un medio de comunicación. Hoy han bajado muchísimo las contrataciones de los medios, pero el que tiene buenas ideas y se formó, tiene buenas ideas y le pone pasión al periodismo, puede generarse su propio emprendimiento, puede generarse su propia fuente laboral, con creatividad, con pasión, con esfuerzo, por supuesto. Eso no, en mi época yo les diría que prácticamente no pasaba, y no soy tan viejo. Entonces creo que ahí una de las herramientas para convencer a la gente, si tu vocación es ser periodista, estudia periodismo. Que quizá no vas a recibir la oferta, si acá en Córdoba, de La Voz del Interior al día número 2, Cadena 3, al día número 4 que te graduaste. Pero vas a tener una formación que te va a permitir llevar adelante ese tipo de sueño que tenés, y que antes eso era muy complejo. Así que yo creo que ahí hay un espacio.
¿Listo? Bueno, muchas gracias.